Lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que estáis en persona, a los que estáis de forma telemática, a los que me veis en YouTube también por diferido. Quiero dar las gracias también a mi familia, a Enrique Álvarez, mi amigo y pianista que me acompaña hoy aquí, y por supuesto a Sergio Moreno y Isabel Cabrera, que me dieron este empujón y la oportunidad de embarcarme en este proyecto. Así que sin más dilación empezamos. Bueno, espero que os suene la melodía, por lo menos, ¿no? Es la que comúnmente conocemos como cumpleaños feliz. Pues yo soy Alba García y estoy aquí para contaros cómo melodías como el cumpleaños feliz cambiaron la historia de la música. Presento de la Escuela del Olvido, una historia de compositora. Gracias. Pues bien, esta melodía, que yo personalmente creía que era de origen popular, en realidad no lo es. De hecho, aparece por primera vez en un álbum escolar, a finales del siglo XIX, escrito por dos hermanas. Vamos a ver aquí esa partitura original. La función de esta melodía no era la de felicitar a los niños en su cumpleaños, era la de dar los buenos días a niños y profesores en la escuela. Es por eso que se llama Good Morning to All. Bueno, pues la armonía es bastante sencilla, tiene función de tónica, su dominante y dominante, y está muy equilibrada, haciéndola perfecta para que los niños la entendiesen y, por tanto, cantasen. Como ya he dicho, aparece por primera vez en un álbum escolar, en 1893, escrito por las hermanas Mildred y Patty Hill. Este álbum tenía por nombre Song Stories for the Kindergarten, o lo que viene a significar en español, canciones para niños del jardín de infancia. Bueno, la historia de este cumpleaños feliz, como nosotros lo conocemos hoy en día, pero originalmente compuesta como Good Morning to All, es bastante curiosa. De hecho, lo curioso de esta melodía es que tiene bastantes trapicheos con respecto a los derechos de autor. Se publica este álbum bajo la compañía Sammy, una compañía que tiempo después se adquiriría por otra compañía. En medio de todo esto hubo incluso pleitos por una tercera hermana debido a los derechos de autor. Y haciendo todo esto, llegando a pensar una compañía tan grande como es Warner, que esta compañía original tenía los derechos del cumpleaños feliz. La realidad no era así. Como hemos visto, Good Morning to All tiene una letra diferente a la que nosotros cantamos. Y es que cuenta la leyenda que son las hermanas Hill las que cambian la letra ocasionalmente para felicitar el cumpleaños de una de sus alumnas. Entonces, pues eso es lo que pasa. Warner compra a la compañía, la descendiente de Sammy, por $25 millones, una barbaridad, porque es que pensaban que de esta manera tendrían los derechos del cumpleaños feliz durante muchos años. Pero pasa el tiempo y en la década de los 2010 se da cuenta una joven cinematógrafa que esto no era así. Se investigó sobre la melodía del cumpleaños feliz y sacaron la conclusión de que el cumpleaños feliz originalmente tenía otra letra y, por tanto, Warner no podía cobrar cada vez que alguien cantase esta melodía porque originalmente no la compró la compañía primera. Y así fue como ahora, en nuestro 2021, podemos cantar cumpleaños feliz sin tener que pagar a nadie. Como si no fuese, bueno, como está este álbum escrito por las dos hermanas Hill, que son dos pedagogas, tienen una larga trayectoria como maestras. De hecho, son premiadas en la Feria Mundial de Chicago de 1893 por su programa de educación progresiva. El programa de educación progresiva quiere decir que los niños son incorporados al ámbito escolar, haciendo pues, que tengan más ganas de aprender. Y si no fuese suficiente que, por ejemplo, Mildred Hill, la creadora de esta melodía, pues haya hecho la melodía más famosa del mundo,
también colaboró de una forma externa a la elaboración de una de las sinfonías más grandes y más estudiadas en la historia de la música, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák. Se sabe que en 1892 un tal Johann Tonsor, que es un seudónimo, como ya veremos, de Mildred Hill, publica un artículo titulado Negro Music. ¿Por qué? Porque se centra en este artículo en la música afroamericana de su zona natal, de los Estados Unidos. Es Dvořák, en su viaje en 1893 a Estados Unidos, cuando compone esta sinfonía. Y, según el investigador Michael Beckerman, se le atribuye este artículo, que fue fundamental para esa escritura, a Mildred Hill. Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí que estoy señalando, una de las páginas de ese artículo escrito por Mildred Hill. Y aquí podemos ver una de las melodías que es popular y que añade en ese estudio. Como podemos ver, tiene una extraña similitud con el solo de flauta del primer movimiento de esta sinfonía que se va desarrollando durante todo el movimiento, para que veamos la importancia de esta compositora. Y como ya he dicho al principio de la conferencia, yo estaba aquí para contaros por qué el cumpleaños feliz cambió la historia de la música. Bien, la música en la historia siempre tenía una función. En la Edad Media, como podemos ver aquí, la música tenía como función adoctrinar a los fieles, llevar ese mensaje de Dios a esos analfabetos que no sabían leer y escribir, pero podían llegar a entender la música y, por tanto, la palabra de Dios. Siglos después, en el Renacimiento, esta idea se sigue manteniendo. Sin embargo, aparece también el concepto del cortesano. Esta figura, el cortesano, sería un noble que debería tener conocimiento en diversas artes y disciplinas, en este caso, la música. Es un ejemplo de ello Isabel I tocando el laúd. Tiempo después, en el Barroco, el periodo donde se crea la ópera, pues la música, aparte de ese deleite personal y también de conseguir llevar la palabra de Dios, se crea este espectáculo como forma para mover los sentimientos. Pero claro, no todo el mundo tendría acceso a esa ópera, solo aquellos que fueran más ricos, como nobles y aristócratas, podrían acceder. Y esto pues, se mantiene también durante el clasicismo. Los nobles o aristócratas que tocasen música también se siguen manteniendo. Un ejemplo de ello es María Antonieta, que aquí la podemos ver tocando música. Pero, como ya he dicho, en el clasicismo y con ello en ese periodo donde se asocia la Ilustración, aparecen las primeras ideas más rompedoras, que esto se sigue manteniendo durante el siglo XIX, y quiero destacar, por ejemplo, este cuadro que simboliza el funeral de Beethoven. Este funeral fue multitudinario. Esto quiere decir que ya no serían solo personas que pudiesen pagar esa entrada las que fueron a ese funeral para que fuese tan grande. Serían también pues, personas del pueblo las que irían allí con objetivo de venerar al Creador. Estas ideas liberales que surgen durante el siglo XIX también pues, se siguen cosechando y, por supuesto, en la música y en la educación, naciendo, por ejemplo, los conservatorios de París y el de Madrid en 1830. Por ejemplo, en el siglo XIX, esas ideas liberales llegarían con fuerza a España. Bueno, fuerza de aquella manera, ¿no? Pero al final, en 1857, se crea una ley, la Ley Moyano. Esta ley, que tiene que ver con educación, haría que los niños tuviesen que ir obligatoriamente a la escuela y también incorporar a las niñas a ese ámbito escolar de manera más o menos igual que al niño. Este es, por ejemplo, un gráfico que adjunto de Narciso de Gabriel con respecto a esto que estoy comentando. Y debido a los métodos musicales, álbumes escolares y otros demás que comentaré en esta conferencia, pues se sabe que esa escolarización pues, aumentó. También quiero comentar cómo era la educación de esas mujeres, porque en el siglo XIX, si eras de clase alta, seguramente tendrías una institutriz,
y tendrían una enseñanza musical, porque era algo bastante llamativo a la hora de encontrar marido. Aquellas personas de clase media, pues o bien irían a escuelas públicas, como es el caso de Jaén, que se crean de niños y de niñas, y aquellos de clase baja, pues generalmente o no van a la escuela o se forman en otras labores, como en las llamadas casas de labor, que aquí en Jaén, se crean algunas, donde se enseñan pues, cosas relacionadas con agricultura y ganadería. Como ya he dicho, en Jaén, pues también en España, estas ideas musicales que sirven para fomentar la educación, pues se pueden ver. Y ejemplos de ello es intentar implementar la enseñanza musical en ese Jaén del siglo XIX. Por ejemplo, la primera vez que se intentó fue en 1863 por don José Sequera, pero como no había dinero, pues no se pudo hacer. Sin embargo, se creó un instituto de segunda enseñanza donde, a lo mejor suena el nombre, Muñoz Garnica incorpora en su reglamento una asignatura de música y un piano de estudio. En este mismo lugar, en este instituto de segunda enseñanza, también sería tiempo atrás un colegio de humanidades y también un convento. ¿Sabéis ya de qué estamos hablando? Pues yo siempre había creído, me habían contado que este conservatorio fue en su día un convento, pero es que realmente lo fue. Todo este sitio donde yo estoy ahora mismo hablando ha sido tantas cosas y han pasado tanta gente que es casi abrumador. Ha sido un colegio de letras y latinidad, un convento, un colegio de humanidades y ahora mismo un conservatorio, por ejemplo. Y ahora yo me pregunto, he dicho que el cumpleaños feliz cambiará la historia y melodías como esa, porque a raíz de las canciones escolares se pretende llegar un mensaje a los niños para formar una sociedad mejor, una sociedad con los valores de la época. Entonces yo me pregunté, ¿se puede comparar entonces la música infantil del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI? Pues se pueden comparar todas ellas entre sí. Y he llegado a la conclusión de que, por supuesto, porque, por ejemplo, esta letra que pertenece a la canción número 8 del álbum musical de canciones escolares de María del Pilar Contreras, se habla sobre la importancia de la higiene. Oye, niño, que te tienes que lavar, pero es que eso se sigue manteniendo en nuestra época, valores que se siguen manteniendo y lo vamos a ver. Yo creo que es suficiente, pero se entiende la idea, ¿verdad? Ahora, he enlazado esto con una de las letras de las canciones musicales para niños de María del Pilar Contreras de Rodríguez, y así empiezo a hablar de nuestra segunda creadora. Esta mujer que fue polifacética, que tocó muchísimos campos, a mí me toca especialmente de cerca, porque es de Jaén. Ella nace en Alcalá la Real. Debido a nacer en una familia acomodada, pues tiene acceso a una educación. Y aunque ella dice en sus propios poemas que su educación fue musical, al menos, fue autodidacta, se sabe que estudió magisterio en la Escuela Normal de Jaén. Esta mujer que hace literatura, hace música y dentro de la literatura hace poesía, hace teatro, toca muchos campos. Dirige, por ejemplo, un periódico en 1890, cuando se muda a Madrid, llamado El Amigo del Hogar. Además, María del Pilar también crea otros periódicos y también dirige en nuestra provincia, en Jaén, tanto un legado que no podemos olvidar. Se casa, tiene 4 hijos y le dedica a esos hijos casi toda su obra, porque ella realmente creía en el amor a la familia. Y siempre obtuvo diversos premios relacionados con la composición musical. Por ejemplo, uno organizado por la campaña de urbanización de Ciudad Lineal, una de la Real Sociedad Económica de Granada, incluso, por ejemplo, una de la exposición
provincial que se celebró aquí en 1878. Además, también fue galardonada por la Cruz de Alfonso XII en 1919, para que veáis la importancia que tuvo en su época y a día de hoy no la recordamos. Ya es de nuestra provincia. A mí me parece algo tristísimo. Y quiero destacar, y que os acordéis de esto, que escribe junto a Carolina de Soto y Corro 6 volúmenes de teatros para niños. Su obra, normalmente, aunque escribe muchísimas, va dedicada a niños, a que se construya una sociedad mejor, de acuerdo a esos valores que ella tenía, esos valores religiosos y propios de un primer feminismo, como ahora comentaré. Como he dicho, fue literata, porque, bueno, publica en prensa muchísimo, dirige, también publica poesía, escribe diversos poemarios con los que gana premios y también me llama la atención que su poesía, ya que la he leído, se puede ver una temática parecida a la que se trata a principios del siglo XX por algunos autores, eso de poesía pura, poesía sin adornos, poesía en el más estricto sentido de la palabra. Y su teatro, que como he dicho también escribe, es muy moralizante porque intenta incidir en los niños. Entonces yo me pregunto, ¿vale? Sí, la mayor parte de su producción literaria la podemos encontrar si usamos un poco, pero ¿y su música? Bien, pues escribe, por ejemplo, la tanda de valses Castor y Polus, en 1878. Que os voy a contar una curiosidad, y es que este certamen, que fue ganador, bueno, esta tanda fue ganador en la sección de Artes Liberales de la Exposición Provincial de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, se celebró aquí, en el Paraninfo de nuestro conservatorio. Ella estuvo hace un poco más de 140 años tocando esas composiciones. Es que de pensarlo se me pone la carne de gallina. Ella estuvo aquí, igual que estuvieron otras muchísimas personas, porque, como he dicho, este centro siempre ha sido uno de cultura. Publica su álbum musical de canciones escolares, muy importante, que fue declarado de utilidad para la enseñanza. También publica ópera y zarzuela, que algunos autores la citan, pero yo realmente no he encontrado y no sé dónde está. Y también publica, por ejemplo, una obra para canto y piano titulada Crepúscula en la revista Feminal. María del Pilar, al escribir obras de teatro, también le gustaba mucho incorporar música. Por ejemplo, esta la pude encontrar en Los caprichos de Doña Casimira. Pero es que pude encontrar otra también en su ¿Qué cosas tienes, Benita? Y hay una también para piano, que no hay ninguna grabación de ella. Y es algo bastante triste. Como he dicho, escribió, junto a Carolina de Soto y Corro, 6 volúmenes de teatros para niños. Y si a ella le gustaba mezclar el teatro con música, pues lo mismo haría con esos teatros para niños. Y aquí he podido encontrar, adjunto a esos volúmenes, pues una biblioteca musical que se podía comprar. Y aunque sus partituras no estén digitalizadas, o al menos yo no las haya encontrado, seguramente tienen que estar en alguna parte, porque pone el precio, se publicaron. Y bueno, así el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ahora ya, sin más dilación, os voy a dar paso a mi compañero, a mi amigo Enrique Álvarez, pianista, para tocar El Crepúsculo, una obra de María del Pilar Contreras que publica en la revista Feminal, una revista muy importante catalana en la que pues, diversas autoras publican tanto poesía como música. Y su amiga Carmen de Burgos, en otro Feminal, escribe también un texto para ella, diciendo pues, las buenas virtudes que tiene. Así que, si os parece bien, vamos a tocar esta pieza, que la escuchéis, y mientras os dejo leyendo este texto que su amiga Carmen de Burgos le dedica.
Sí. Y bueno, este texto, que si lo habéis leído, nada más que dice cosas buenas de esta autora, lo he sacado de esta revista, de este ejemplar que está escrito en catalán, por ser la revista de Cataluña, y que lo he puesto en español. Y aprovechando ya que Enrique está aquí, vamos a tocar una de las piezas del álbum de canciones escolares, titulada Canto la primavera, y empezaré hablando de ella. Gracias, Enrique. Bueno, hago un pequeño inciso para contaros un poco sobre esta revista Feminal, una revista que sería bastante importante en el panorama sociocultural del principios del siglo XX. La funda Carme Karr, también compositora, bueno, mujer polifacética, musicóloga, periodista, escritora, la verdad que tocó muchos palos, y representa una parte de ese feminismo del siglo XX. He aquí una foto, bueno, la portada de uno de esos ejemplares de Feminal, y por ejemplo aquí una pieza que publica la propia Carme Karr en su revista. Carme Karr, también decís que también publica obras para escolares. Y ahora a mí me gustaría hacer una reflexión sobre María del Pilar Contreras. Es una artista polifacética, como bien he dicho, que toca diferentes campos: la literatura, la música, y la verdad que considero de bastante calidad. Aunque no hayamos podido escuchar gran parte de su obra y ni siquiera se toque, por ejemplo, estas piezas que hemos tocado Enrique y yo, no son para violín y piano, son para la primera, para canto y piano, y la segunda para que la cantasen los niños o bien la maestra. Por tanto, ojalá en algún momento se pueda grabar en condiciones como María del Pilar las escribió, siendo un cantante quien haga esta música junto al piano. Bueno, pues esto, que es una artista polifacética que domina diferentes campos y es una figura del primer feminismo católico en España. Por ejemplo, quiero decir que ella participa en la obra de Carmen de Burgos, en su divorcio en España, que comparte con también en esa obra, que es conjunta con otros autores de la talla de, por ejemplo, Pío Baroja.
Y también, por ejemplo, hace poemas refiriéndose al sufragio femenino. Y quiero que veáis esta reflexión tan interesante que hace María del Pilar. Ella dice que dice no al sufragio femenino. ¿Por qué? Si he dicho que era figura del primer feminismo católico. Pues por eso mismo, porque si ella piensa que las mujeres primero, para poder llegar al Congreso, para poder ser elegidas, como ella considera que lo son las mujeres, que ellas también pueden optar a cargos de poder, primero tienen que tener una educación igual a la del hombre, que no se les niegue en las universidades, ni en certámenes, ni en otros muchos ámbitos. Y hasta que, como ella dice, hasta que la mujer no consiga eso, eso sí que será un salto mortal, del hogar al Congreso, claro. Y plasma esas ideas del amor por la familia en su teatro y poesía, ya que se la dedica, por ejemplo, a su hijo. Y quiero también decir algo que la verdad que me chirría un poco y me llama la atención. Hay autores que han llegado a decir que María del Pilar Contreras, su obra teatral, no se puede representar porque está repleta de moralina de rancia moral católica. Yo me pregunto, si María del Pilar escribió, igual que otros muchos artistas de su época, de acuerdo a un contexto, ¿por qué debemos censurarla por eso? Si ella simplemente estaba transmitiendo los valores de esa época en su obra. Entonces, algo que no entiendo, ¿por qué representamos obras de artistas pasados cuando sabemos que son diferentes a los nuestros? Esos valores, digo. No sé, es algo que no entiendo. Y también quiero decir que, bueno, María del Pilar Contreras es una persona humilde que siente que su obra sigue ignorada pese a ser una figura, como ya he dicho, con muchos premios. Y al final, pese a donde se le permitió llegar, llegó bastante lejos. Y quiero hacer prueba mostrarlo esto con una de sus poesías, titulada Entre mis muros, que se recoge en su libro, Entre mis muros, de mi hogar y de mi vida. Dice así: ignorada y feliz mi alma vivía, del arte en los espacios soñadores, cuando cediendo a impulsos tentadores quise la gloria conquistar un día. Fue un momento de espléndida alegría y de purísimos goces seductores, más bien pronto las dudas, los temores vinieron a amargar la dicha mía. Si cada galardón, si cada palma era una decisión para mi alma, ¿a qué busco la gloria en mi empeño? Quede ya en la quietud mi humilde vida, dejadme entre mis muros escondida y en continuo coloquio con mis sueños. A mí me entristece mucho, la verdad, porque su obra, pese a ser buena, le gusta trabajar el soneto, como ya he dicho, en esa poesía pura, pues siente no vergüenza, sino que no ve necesidad de mostrar su obra si eso le va a traer más cosas malas que buenas, envidia, llamadlo como queráis. Y como he dicho, cree en la necesidad de una buena educación de la mujer para hacerle libre, pero no autónoma, porque cree que sigue teniendo que vivir con un hombre. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que incluye en La Andaluza, Costumbres de Alcalá la Real. Hace un escrito acerca de las costumbres de su tierra que siempre añora cuando se va a Madrid. Y bueno, este fue un manuscrito inédito que publica Manuel Urbano Pérez hace relativamente poco. Dice, y me llama mucho la atención, dice: si se educara a la mujer concediéndola no más que la instrucción necesaria para el desarrollo de sus facultades, seguro es que por medio de esta llegaría el hombre a comprender que si bien sus fuerzas físicas son superiores a las de ella, la supremacía intelectual está de su parte. Entonces la mujer, recobrando su pérdida de influencia, sería doblemente útil a la humanidad. Doblemente porque puede dar hijos y porque también tiene capacidad como para ocupar un lugar en la sociedad más allá de ser madre. Paso pues a la mitad más bella del género humano. Hombres ilustrados, no seáis egoístas con la tierna compañera que en el paraíso os concedió la providencia para alivio de vuestros pesares en este piélago inmenso denominado vida. Lo escribe en 1861 con 20 añitos. Y allá sí hablo del álbum de canciones escolares, que para eso se llama De la escuela al olvido, una historia de compositora, para hablar de eso, de esa música que María del Pilar dedica a los niños.
Esta, que ha sido la última que he tocado con Enrique, se incluye en este álbum, que está formada por 13 canciones. Sale un Real Orden, que se publica aquí en la Gaceta de Madrid, declarándolo útil para la enseñanza. Es decir, que reconocen que es muy útil para transmitir los valores que se buscaban en la época, en 1905. Y pongo, pues, una de sus obras perteneciente a este álbum, que la tengo aquí. Como vamos un poco justo de tiempo, lo voy a adelantar hasta el final para que lo escuchéis y empiezo a explicar un poco esa armonía. Pues bien, volvemos a la presentación. Habéis escuchado la primera canción del álbum escolar. Como veis, son canciones cuyas melodías son muy fáciles de recordar. Como digo, bien para o que lo canten los niños o para que la cante la maestra, porque algunas son complicadas, pero que igualmente consiguen emocionar y hacerles entender a los niños pues esas letras. Voy a comentar brevemente la armonía. Tenemos aquí un elemento que se repite en la introducción y se va a desarrollar durante la obra. Comienza en re mayor y consta de una sección A que podemos dividir en un antecedente y un consecuente. Aquí estaría. Perdón. Ahí. Y de nuevo otra vez ese enlace para pasar al tema B. Aquí estaría. Este tema B lo podemos dividir en dos partes que denominaremos B1 y B2, que B1 será un periodo con un antecedente y un consecuente, y B2 pues tendrá un carácter de cierre también con un antecedente y un consecuente, siendo un periodo para al final tener una coda instrumental que da carácter conclusivo. Me gustaría comentar, por ejemplo, algo curioso en su armonía, que es esta, que bien lo podemos considerar como dominante secundaria o como una modulación a fa sostenido menor. Ya he comentado brevemente esa armonía y voy a pasar a hablar de la tercera autora, que bueno, puedo hablar de ella porque de hecho fue premiada una de sus obras
infantiles en el mismo año que fue compuesta el álbum musical de María del Pilar, en 1905. Hablamos, pues, de Narcisa Freixa, una mujer que también toca diferentes palos y que es discípula de, por ejemplo, Enrique Granados o Felipe Pedrell. Quiero que acordéis de esos nombres porque volverán a salir en esta conferencia. Estudia pintura y escultura. Es otra vez una mujer polifacética. Como veis, no solo se quedan en la música, sino que suelen pues desarrollar más virtudes. Y en su música podemos ver un espíritu modernista y influido también por la tradición popular. No solo publica obra para niños, también publica obra para público serio, como son las canciones catalanas o las canciones amorosas. Pero si bien con objetivo pues eso, infantil, publica Piano Infantil en 1918. Además, también tiene siempre una relación estrecha con la docencia, no solo porque realiza obra para escolares, sino porque también ejerció de ello, y funda, por ejemplo, una entidad llamada Cultura Música Popular, que se encarga de llevar la música a toda la sociedad y, por tanto, realizan diversos conciertos de manera altruista. Y pues así, siendo docente, como da un curso a otros maestros donde cuenta pues, su técnica pedagógica en la Biblioteca Nacional. Y es aquí, por ejemplo, pues esas canciones infantiles que saca diferentes tomos, que están acompañadas de poemas de Francisco Sitjar y también dibujos que son muy característicos, que son de Per Torné. Y ahora pues vuelvo a dar paso a Enrique, porque vamos a tocar una de las canciones de Narcisa Freixa que incluye en uno de esos libros para niños, de esas canciones infantiles. En este caso vamos a hablar de Las Niñitas, que es una composición que a mí me llama bastante la atención, sobre todo fijaos por la letra. Aquí no se puede ver, pero dice, es un poema de tradición popular, pero a mí, sin embargo, me ha parecido algo estremecedor. Dice, las niñitas que aprenden costura son aquellas que ves palillar. Palillar es lo que están haciendo las niñas aquí. Palillar, si tú supieras las penitas que nos haces pasar, dirías a nuestras madres que nos manden a jugar. Las niñas estaban aquí tejiendo cuando ellas lo que querían era irse a jugar. Yo qué sé, a mí esto me pareció brutal. Y así vamos a tocar. Y sin embargo, fijaos qué carácter va a tener esta pieza de juguetón, de gracioso, con el contraste de esta letra tan dura. No sé, a mí me llama mucho la atención. Pues esto de las niñas tejiendo lo puedo relacionar, por ejemplo, con la figura de Louise Bourgeois, una artista que, por ejemplo, realiza obras como esta, tan conocida, que ha estado expuesta en el Museo Guggenheim y que va dedicado a su madre, que es tejedora. Bueno, pues ya hemos hablado de 3 compositoras que hacían música para niños. Pero ¿y si os digo que también había niños que hacían música? Pues estamos hablando del caso de Rosa García Scott, una niña que otra vez aparece en la revista Feminal, como veis tiene gran importancia. Aparece pues contando un poco la historia de esta niña que aquí solo tiene 13 añitos y ya publica sus primeras obras. A ver.
no sé si os habéis fijado, pero había un código QR a la entrada. Este código QR tenía pues, la partitura de esta obra que publica Rosa García Ascós con tan solo 13 años y que llama bastante la atención. Y pues nada, era para que la siguieseis. La vamos a escuchar, ¿vale? Uy, ya está, perdón. Pues ya está, ya la hemos escuchado, la escena de la novia y la mendiga de Rosa García Ascós, introduciéndola así. Bueno, no sé si la habéis visto, pero tenía 13 años, no está nada mal. Bueno, pues Rosa García Ascós, que murió hace bastante poquito, en 2002, es una mujer muy importante en el panorama musical español y también a nivel internacional, porque forma parte del grupo de los 8, equivalente a la generación del 27, un equivalente musical. Y bueno, de hecho fue ella la que como pianista presentó al grupo. Tiene relación con otros personajes de este ambiente de cultura, como puede ser Federico García Lorca, quien es la propia García Ascós, la que cuenta que con Federico pues tocaban el piano, Federico le tocaba las canciones populares y pues lo pasaban pipa. Y bueno, aunque la mayor parte de su obra se pierde en la Guerra Civil, otra mucha se conserva gracias a la labor de investigadores como los que ahora citaré. Y también tiene diversos maestros, como por ejemplo aprende en Francia con Nadia Boulanger cuando, bueno, justo en el periodo entre que exilia de España y se va a México. En ese exilio a México, en 1939, crea la Galería Diana, en 1955, una galería donde acogería obras de artistas como Remedios Varo y otras varias. Y al final vuelve a Madrid en 1965, retirada de toda actividad pública. También decir, por ejemplo, que tiene en ese exilio a México tiene pues, contacto, por ejemplo, con Stravinsky. Estos son algunos de sus maestros, como podemos reconocer a algunos, a Falla, a Felipe Pedrell, a Turina, a Granados o Nadia Boulanger, y se formó de forma muy diversa, pues eso, con diferentes grandes compositores que le aportaron pues, cosas muy interesantes. Y bueno, pues quiero contar, por ejemplo, que ella estrenó La Noche de los Jardines de España, en Francia lo estrenó esta obra de Falla, y también fue en Francia donde conoció a Ravel, al famoso compositor. Se cuenta la propia Rosa que en un libro, que Falla y Ravel tuvieron una disputa, tal vez porque Ravel quería que Rosa se quedara allí a estudiar con él. Y bueno, también como dato interesante, toca allí en
en Francia, toca junto a, por ejemplo, Poulenc y el hijo de Stravinsky el concierto para 4 claves de Bach. Como he dicho, tiene relación con artistas de la talla de Federico García Lorca, quien, por ejemplo, le dedica un poema. Voy a leer los últimos versos que dicen: la cinta de la corona o pulsera de flor, cinta azul, azul y naranja, con el fleco de limón. En la cinta azul, azul y naranja, vaya escrito este nombre: Rosa García Ascó, se la regala por su cumpleaños. Y bueno, pues de su obra musical podemos hablar de que pese a que la mayoría se perdió en la guerra, otra mucha se está recuperando. Por ejemplo, esa suite de orquesta que se recompuso a través de las partichelas. Además, también en su faceta interpretativa, ya que fue alumna electa de Falla, gracias a la recomendación de Felipe Pedrell, pues se especializa en la obra de este mismo autor, de Falla, pero también en la de Ravel o de Debussy. Escribe también una danza para guitarra, todo esto está en internet por si luego tenéis curiosidad de buscarlo, que es una transcripción del tercer movimiento de su suite pianística. Es conocida como La Española. Y también publica preludios para piano, un concierto para piano y orquesta, del cual se conservan solo fragmentos. Y vamos a escuchar, esta es la cuarta pieza que integra su Petite Suite, la Petite Suite pianística. Y de hecho coincide con la giga de la suite para orquesta, porque la suite para orquesta es pues, una adaptación de esta suite de piano, pero con instrumentos sinfónicos. Voy a poner por aquí. Como he dicho, esa suite pianística se adapta y se escribe para la orquesta. Aquí, por ejemplo, pues se ve los 3 movimientos que tiene. Y esta era una suite para 2 flautas, 2 oboes, un corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompetas, 2 trompas y cuerdas. Y aquí he puesto pues, la primera página de esa giga. Que, bueno, en internet hay una versión, pero no respetan, por ejemplo, los instrumentos que escribe Rosa escribe originalmente. Entonces no la recomiendo mucho, la verdad. Y gracias a investigadores como Ignacio Clemente, la obra de Rosa García Ascó se está revalorizando, puesto que ha publicado su obra para piano, ha hecho un extenso estudio sobre esta figura. Y también hay un disco donde lo podéis buscar en internet y descubrir más sobre esta autora. Tiene, pues, hay tanto partituras manuscritas de Rosa que él recupera y publica, ya que su madrina fue la que recogió el legado de esta compositora. Y pasando así a hablar de otra compositora que traspasó fronteras, empiezo a hablar de Matilde Salvador. Esta compositora, también artista polifacética, estrena una ópera en el Liceo de Barcelona, llamada Vinatea, en 1974. Y, por ejemplo, publica una ópera que se estrena en 1943, escrita en valenciano, como puede ser La filla del rei Barbut, que ahora pondré un trocito. Y, bueno, su música traspasó su frontera, igual que la de Rosa García Ascó, ya que, por ejemplo, actuó en la radio francesa en 1950 con sus propias composiciones. Y además también, por el famoso bailarín Antonio, creó el ballet El Segoviano Esquivo y se trasladó se representó en diferentes teatros, tanto pues, por Europa, América y el norte de África.
Bueno, pues en su música podemos ver rasgos del nacionalismo, del neoclasicismo, impresionismo que caracteriza a esta autora, cuya música es inmensa, escribe muchísimas obras. Y voy a hablar de La filla del rei Barbut, porque se vuelve a representar en 2007 en la fecha de su muerte por parte de Celsa Teatre. Y bueno, pues ella también fue profesora, claro que sí, fue profesora de lenguaje musical en el Conservatorio de Valencia hasta 1989. Como he dicho, escribió muchísimas obras musicales, publica mucho para canto y piano, también pues, publica, como ya hemos dicho, óperas, ballet, cantatas escénicas y muchísimas piezas cortas. Pero es que además, como dato, también pintaba, y de hecho hacía pinturas sobre vidrio, que de hecho se ha representado aquí mismo en Jaén, considerado su arte como naif. Y voy a poner ya un trocito de La filla del rei Barbut. Esta filla del rei Barbut es una ópera escrita sobre una leyenda de su ciudad, de Castellón, pero sin embargo ella le da ese toque que demuestra que ella cree en el valor de la mujer por sí misma y, por ejemplo, la infanta Merilde, que tiene un papel secundario en la leyenda original, pues aquí tiene un papel de protagonista. Vamos a poner un trocito y tiene subtítulos porque, como he dicho, no está en español. Bueno, y ya solo decir que esta ópera pues, se la dedicó a Mussorgsky y su primera interpretación fue hecha por Vicente Asensio, su marido. Y así pongo un trocito.
Esto corre- qué susto. Esto corresponde a prácticamente el final de la ópera. Y bueno, el reino del rey Barbut al principio se lo quiere dar a sus dos hijos, pero estos dos hijos que son inútiles y como ahí dice, ellos lo que quieren es jugar al tren en raya, pues el reino no iba a caer en muy buenas manos. Así que tras una serie de acontecimientos, pues cae sobre Merilde. Y aquí, por ejemplo, pues esa partitura original de La filla del rey Barbut. Y bueno, estos son los personajes. Los personajes de esta ópera, es decir, los cantantes que habrá, serán una soprano, un contralto, dos barítonos, 4 tenores y 2 bajos. Y esta sería pues la primera página. Y bueno, esta ópera tiene una instrumentación de 2 flautas o flautín, oboe, 2 clarinetes en si bemol, fagot, 2 trompetas en fa, 2 trompetas en do, timbal, piano y, por supuesto, la cuerda. Y volviendo ya por esa senda pedagógica, me gustaría concluir la conferencia hablando de María del Carmen Ibáñez, que fue también una artista polifacética, que tiene una formación pianística de la escuela de Chopin. ¿Por qué? Porque su maestro fue a su discípulo directo del maestro. Siempre obtuvo grandes calificaciones en todos sus estudios y, de hecho, opositó a la cátedra de música en la Escuela de Magisterio de Albacete, ya que ella es de allí. Y bueno, y de hecho recoge las canciones populares albacetenses y respecto a su obra musical, pues escribe en torno a unas 100 obras musicales que se centran en el canto, sí, sobre todo canto y también instrumental. Y bueno, es que también fue inventora. Inventó el rigomóvil Ibáñez, que era un invento que servía para enseñar a los niños de forma intuitiva la música. Aquí tenemos, por ejemplo, ese documento de la patente. Este era el rigomóvil Ibáñez, que se utilizaba para aquellas personas que tenían problemas de audición. Y es por eso que se usaba en el Conservatorio de La Habana y en el Colegio de Sordomudos de Madrid. También traspasó fronteras, como he dicho, en La Habana y se puso en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en el 1929. Y bueno, Ibáñez fue la primera mujer en patentar un invento con un objetivo didáctico musical, pues fue la primera en hacerlo. Si bien otra mujer patentó un invento con relación a la enseñanza musical para enseñarles a poner las manos sobre el piano a los niños, fue Carmen Ibáñez la que lo hizo un invento en relación a la música, pero a través del juego. Y ya me gustaría, para concluir, compartir una cita que dice que comparte Ramón Gené, un divulgador musical, que dice que el arte solo existe si hay alguien que lo admira. Y aunque durante muchos años solo estas compositoras, o tal vez fuesen importantes en su época, pero ahora no las conozcamos, pues hubiesen escuchado el suyo, hubiesen admirado el suyo, si ahora conseguimos rescatarlo, sacarlo a la luz y mostrar que esa historia que la silenció, pues realmente tiene más fondo detrás, pues habremos todo el esfuerzo que hagamos nosotros
Y también otros investigadores, como quiero citar, por ejemplo, a Shakira Ventura, que está haciendo una labor increíble en recuperación a obras de creadoras de la historia de la música, pues todo ese esfuerzo habrá merecido la pena, porque nos servirá para poder entender que la música va mucho más allá de los géneros y que en cualquier caso merece ser escuchada. Así que aquí concluyo la conferencia y ya para despedirnos quiero tocar una obra también con Enrique, mi amigo, muchísimas gracias, Enrique, y que es de María del Pilar Contreras de Rodríguez. Se titula Despedida y eso es lo que voy a hacer yo, una despedida.